Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere hablar, Dios quiere tratar con nosotros. Vamos a estar tratando un ciclo de la familia, vamos a estar ahondando en el tema. Hoy solamente queremos dar la introducción, queremos hablar de lo importante que es la familia. ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos y le damos gracias a Dios? Y pedimos a Él su bendición. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendícenos hoy, Señor. Cuán importante es la familia, Señor. Cuán hermoso, Señor, es el plan que tú diseñaste para hacer en las congregaciones, en las colonias, en los países y el mundo entero, Señor, que esté conformado por familias. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy con sencillez, con claridad, que nuestra vida sea transformada por tu palabra, Señor Jesús, para tu honra y para tu gloria, Señor, que así sea. Amén, Señor Jesús. Queremos tratar el tema de la familia porque es muy importante, obviamente desde la perspectiva bíblica. Un comentarista bíblico dijo: es necesario cada vez de que se hable de la familia ahora, decir que estamos tratando el tema de la familia desde la perspectiva de la Biblia. Y la razón que él da es muy importante. Familia es un concepto ya distorsionado, desgastado. Por ejemplo, para algunas personas familia significa dos hombres cohabitando en una misma casa, a eso se le llama familia. O al revés, dos mujeres viviendo bajo un mismo techo, interactuando una con la otra, eso es una familia. O el concepto de algunos es simple y sencillamente dos voluntades que se juntan y se separan cuando bien les parezca. Es muy importante entender que la perspectiva bíblica es totalmente diferente a los conceptos que la gente está manejando actualmente. Y queremos tomar el tema también porque, aparte de que se está distorsionando el concepto familiar, también la familia está sufriendo grandes cambios, y no solamente cambios en el sentido de nombres, sino también se está desgastando y está teniendo terribles golpes. Quiero leerle algunos datos. Por ejemplo, en Europa, un matrimonio se rompe cada 33 segundos. Cada vez que usted ve su reloj, pasan 33 segundos, un matrimonio se está desintegrando. Tan solo en los últimos 15 años se han roto más de 10 millones de matrimonios, y como consecuencia 16 millones de niños son afectados. En el mundo entero ya, de cada 2 matrimonios, 1 llega al divorcio. Y dicen que en la mayoría de los casos, después de 13 años, después viene un divorcio o una separación. En Europa también, cada día 2.880 niños dejan de nacer por el aborto. Esto es 120 abortos cada hora, es decir, uno cada 30 segundos solamente en el continente europeo. Algo está ocurriendo. La familia está siendo golpeada terriblemente. Muchas personas dicen: no, familia es terrible. ¿De qué hablas en cuanto a la cuestión de matrimonio? ¿Estás refiriéndote a tener hijos? ¿Qué cosa entiendes tú por familia? Cada persona tiene un concepto diferente actualmente respecto a la familia. Hace ya un tiempo, en el 2001, estaba yo predicando un mensaje, estaba yo revisando mis apuntes y encontré esta nota del 2001. Aquí usted la puede ver. Esta nota la compartí cuando estuve dando una enseñanza de la familia y estaba leyendo esta noticia que dice: concretan unión 50 parejas gay. Cuando yo leí esta nota en el Reforma, que fue el jueves 15 de febrero del 2001, la persona que dio la conferencia ahí en Bellas Artes dijo estas palabras: lo que proponemos es nada más y nada menos que el reconocimiento de derechos elementales, el derecho a la vivienda, a la herencia, a la salud y a las prestaciones laborales. No estamos pidiendo matrimonio, ni tampoco concubinato. Queremos que la sociedad nos mire
y que reconozca la realidad social y la riqueza de la diversidad que puede hacer un México más sano. Era una propuesta de que la gente pudiera vivir en unión, hombre con hombre, mujer con mujer, y que el gobierno le diera un cierto reconocimiento. Esto fue en el 2001. Ahí usted puede ver una foto que salió en el Reforma en el año 2001. Yo estaba precisamente hablando de la familia en aquel entonces. Cuando yo compartí ese mensaje, las personas se escandalizaban. Yo mismo decía, ¿cómo es posible que haya una propuesta de este tipo? Y lo interesante de esto es que después de que se les dio simbólicamente su registro, hubo personas importantes del gobierno, hubo personas también del medio artístico, hubo escritores y escritoras como Elena Poniatowska dando el aval para esto. Y solamente 5 años después, esto ya es una realidad. Tengo aquí lo que es la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde ya para ellos es una realidad lo que se le llama la ley de la convivencia entre un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Cuando usted lee ese documento, pareciera que pues no tiene nada que ver con el matrimonio, sino solamente con asuntos de bienes y de ayuda mutua, etcétera, pero son palabras engañosas. Realmente es un contrato matrimonial entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y es válido en toda la nación, es decir, en cualquier estado de la República. Cuando nosotros vemos esto, podemos pensar por un momento hacia dónde vamos, cuál será nuestro concepto de familia como sociedad de aquí a otros 5 años o unos 10 años. ¿Será que la familia seguirá existiendo? Créame que las cosas van cambiando demasiado rápido. Por ejemplo, el feminismo que surgió en los años 60, traían alguna idea interesante respecto a que el hombre y la mujer deben de tener cierta igualdad. Por ejemplo, había cosas buenas que decían las mujeres, decían, ¿por qué las mujeres no tenemos las mismas oportunidades de trabajo que un varón? Eso suena bien, ¿no es así? Una mujer tiene los mismos derechos que un varón. Entonces, parte de lo que las mujeres feministas decían era cierto. ¿Por qué no hay una igualdad en cuanto a oportunidades de trabajo? Sin embargo, con el paso del tiempo, de los años 60 a la fecha, su postura ha cambiado radicalmente. Ahora es la igualdad de sexos. Y es precisamente lo que estamos viendo culminar aquí en nuestro país y en todo el mundo, donde ahora un hombre con un hombre se puede casar, una mujer con una mujer. Y créame que esto cada día se acelera más, de tal manera que el concepto familiar va a estar tan desgastado que entonces cada quien va a tener una idea personal de lo que es la familia. Cada quien va a opinar respecto a las cuestiones familiares. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a un programa de radio en una universidad. Estaba hablando el tema de la familia. Y en esta ocasión entró una llamada porque la entrevista era en vivo. Estábamos dando pues algunas pláticas respecto a lo que era la familia. Y vino una pregunta, que por cierto era una pregunta muy directa. ¿Qué opina usted respecto a la relación homosexual? Inmediatamente dentro de mí dije, bueno, ¿qué tiene que ver la cuestión de las relaciones homosexuales con la familia? Y obviamente entendiendo cuál es el rumbo de nuestra sociedad, inmediatamente comprendí que la relación hombre con hombre o mujer con mujer o cualquier otro tipo de relación que no sea el contexto bíblico va a competir con el concepto de la familia. E inmediatamente mi respuesta fue muy sencilla. Una persona que es homosexual es un ser humano que tiene derecho al respeto de los demás. Es alguien que Dios hizo a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, la Escritura reprueba las prácticas homosexuales. Las cosas son reales, son verdaderas, la Escritura está ahí, la Biblia es clara y eso no lo podemos cambiar. Estamos de acuerdo que los homosexuales y las lesbianas son personas que merecen respeto como individuos, como cualquier otro ser humano. Créame que hay cosas en las cuales ellos han luchado y en parte
al menos en las cosas de sus derechos, tienen razón en algunas cosas. En una ocasión estaba con mi esposa en un mercado. En eso pasa un homosexual y todos comenzaron a hacer burla de él. Esas cosas son incorrectas. Sin embargo, la relación homosexual como tal, el vivir bajo un mismo techo, un hombre con un hombre, viviendo en una relación de matrimonio, aunque ellos no utilizan esa palabra, es completamente contraria a los principios de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver brevemente cómo es que Dios instituyó un matrimonio. Dios, ¿qué fue lo que dejó claramente establecido? Leamos Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La cuestión de sexo tiene que ver con Dios, definitivamente. Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer. Entonces, Dios es quien hizo esa diferencia. No fue una ocurrencia de usted, ni mía, ni de nadie. Dios hizo un hombre y una mujer. Dios tiene un propósito. Génesis 2:18 nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo al varón a su imagen y semejanza. Y en los pensamientos de Dios estaba esto: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, en el corazón de Dios, en sus pensamientos, está que el hombre, el varón, no esté solo, sino que tenga una ayuda idónea. Si Dios hubiera querido hacer esa ayuda idónea un hombre con un hombre, no habría necesidad de que Dios hubiera hecho diferencia de género, hombre-mujer. Vamos a leer Génesis 2, versículo 21 al 24, por favor, donde nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es muy interesante el versículo 22, ¿no cree usted? Vuelvo a leerlo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dios hizo diferencia entre un hombre de género, un hombre y una mujer. Hace caer en sueño profundo a Adán, hace una mujer, ¿y qué dice? Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí está el principio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Note usted algo muy interesante en el versículo 24. Adán no tenía padre ni tenía madre tampoco, y Eva tampoco, pues Dios los había creado en ese momento. Entonces, ¿por qué está diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Dios está instituyendo lo que es el matrimonio. Un hombre y una mujer uniendo sus vidas para glorificar su nombre y para levantar descendencia para Dios. Es muy importante este principio. Esto es lo que está en la Biblia. Todo lo que choque con esto es rebeldía, está fuera del concepto bíblico, está fuera de los planes de Dios. ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan las personas en los fracasos, tanto de matrimonio, en la crianza de los hijos? La respuesta es muy sencilla. El mayor fracaso está en que las personas se han alejado del modelo bíblico. Y entonces cada quien comienza a dar su concepto, su teoría, su idea de lo que es una familia, de lo que es un matrimonio, para luego venir al fracaso y a la desgracia. Génesis 1:28 nos dice que no solamente fue unir a un hombre y a una mujer, sino que nos dice también: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios unió a Adán y a Eva
un hombre y una mujer, Dios tenía en su corazón una descendencia: fructificad y multiplicaos. ¿Quiere decir entonces que es agradable ante Dios el tener hijos? Definitivamente que sí. En una relación de un hombre con un hombre eso es imposible. En una relación mujer con mujer es imposible. Entonces, como las personas quieren acercarse a ese concepto de matrimonio que Dios estableció, seguramente el siguiente paso en nuestro país, como ya en otros países lo han estado logrando, será la adopción de hijos. Y usted podrá el día de mañana ver a un hombre con un hombre teniendo hijos, pero no propios, porque eso es antinatural, sino hijos adoptivos. Y entonces en la sociedad habrá nuevos conceptos familiares, nuevos conceptos de crianza, nuevas formas de ver la vida, obviamente en rebeldía y totalmente aparte de los principios que Dios ha establecido tan claramente en las Sagradas Escrituras. Esto es obvio. Usted y yo vemos las cosas de manera obvia porque tenemos cierto conocimiento de la Biblia. Pero estamos llegando a un punto en el cual la gente está diciendo: eso no es solamente el único camino, hay otras alternativas. Usted lo podrá oír en seminarios de universidades prestigiosas, usted ya lo estará escuchando en programas de radio, usted estará escuchando también políticos con esas tendencias, artistas, y por todas partes usted estará oyendo distorsiones de lo que son la familia. Y entendiendo los tiempos tan difíciles que nos tocó vivir, necesitamos volver a los conceptos básicos de la Biblia. Dios hizo a un hombre y a una mujer. Dios hizo esa diferencia. Dios unió a un hombre y a una mujer con el propósito de que se amaran, glorificaran a Dios en sus vidas y el fruto de esa unión fueran los hijos. Y Dios los iba a bendecir de una manera muy grande. Teniendo esta sencillez para hablar en cuanto a la familia, que parece obvio, pero para la gente ya no es tan obvio. Vamos a entender cuán importante es la familia. Yo quiero leer el Salmo 128, por favor. Salmo 128, versículo 3 y versículo 4. Salmo 128, versículo 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es un versículo hermoso, profundo. Vuelvo a leer. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4 nos dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Quiero yo partir de esta porción de las Escrituras, la palabra bendición. La palabra bendición tiene un concepto amplio. Significa bienaventurado, significa dichoso, significa alguien que tiene una bendición muy particular, es decir, que tiene el favor de Dios. Ahora, si nosotros preguntamos, ¿qué persona es dichosa, bienaventurada? Según el mundo puede haber muchos conceptos de una bienaventuranza. Alguien puede decir: bienaventurado el hombre que tiene muchos bienes materiales. O bienaventurado el hombre que puede gozar de los deleites en esta tierra. O dichoso aquel que tiene grandes cantidades de dinero. O dichoso aquel que logró lo que yo no pude lograr. Bueno, esos son conceptos que cada quien puede tener. Sin embargo, Dios dice que es bienaventurado, que es bendecido aquel que tiene una familia. Y créame, por más extraordinario que le parezca, estas palabras siguen siendo tan fuertes el día de hoy que usted puede ir a cualquier lugar, inclusive puede asistir a cualquier iglesia, congregación, y usted podrá observar que son contados aquellos que tienen una familia. Mamá, papá e hijos amando a Dios, sirviéndoles,
una familia feliz. Lo que usted habitualmente verá será matrimonios totalmente destrozados. Lo que usted verá también será personas que ya llevan un segundo matrimonio o un tercer matrimonio, donde usted verá hijos que tienen amargura en contra de sus padres o que de plano no quieren vivir con ellos. Usted podrá observar todas esas cosas una y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos dice que aquella persona que es bienaventurada es aquel que Dios le ha concedido una familia. Es más que oro, es más que plata, es más que bienes preciados, es más que cualquier tesoro. Hay personas que de verdad han sufrido. En una ocasión me tocó predicarle a un hombre que tenía un negocio y él había logrado mucho dinero. Pero este hombre, cuando yo estaba predicando, él estaba llorando porque su mujer lo había abandonado. Sus hijos ya no estaban con él. Tenía abundancia, pero no tenía la familia. Entonces la palabra bendición significa una plenitud, una bienaventuranza, una persona que es dichosa. Y Dios dice que la persona dichosa es aquella a quien Dios le ha concedido el grande privilegio de tener una familia. Bendición. Bendición. Yo quisiera que esa palabra quedara grabada indeleblemente en su corazón. Cuando Dios habla de familia, habla de bendición. Para muchas personas, cuando se habla de familia, se habla de rencores, de heridas y de situaciones sumamente desagradables. Pero Dios dice que así será bendecido aquel varón que teme a Jehová. Entonces, si partimos de que la familia es una bendición muy grande, más que oro, más que plata, Dios tiene algo que mostrarnos, porque es una bendición. Ahora, para poder explicar esta pequeña porción de la Escritura, debemos de entender algo. Estamos leyendo un salmo. Los salmos fueron escritos en la edad de oro de Israel en el año 1000 aproximadamente antes de Cristo. Ahora aquí se está utilizando una cuestión alegórica. Cuando hablamos de una alegoría es una cuestión de lo que la gente pueda entender en sus actividades para darnos cuestiones de la vida real. Jesús utilizó de continuo estas alegorías, por ejemplo, usaba la tierra, el campo, para enseñar principios espirituales. Y en los salmos está utilizando la poesía y está utilizando también las cuestiones alegóricas para mostrarnos una grande verdad. Para nosotros quizás esta porción no nos sea tan claramente dada a nuestro razonamiento, porque si estamos hablando del año 1000 antes de Jesucristo, estamos hablando en un contexto completamente diferente al nuestro. Volvamos a leer el versículo, por favor, del Salmo 128, en el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Esto fue escrito en el año 1000 antes de Jesucristo. Escrita para los judíos, obviamente, porque Dios quería hablarles de una manera que ellos pudiesen entender ampliamente lo que Dios quería mostrarles. Primeramente dice, tu mujer será como vid. Una vid obviamente es una planta de uvas. Pero ¿sabía usted que en aquel entonces una vid era una planta muy especial? Las personas buscaban tener una porción de tierra. ¿Por qué razón? Porque de ahí obtenían su sustento, de ahí obtenían pues no solamente el sustento, sino ganancias. Y aparte, no en cualquier lugar se podía sembrar la vid. Se tenía que buscar un terreno arenoso y suelto, es decir, no era cualquier terreno, tenías que buscarlo. No solamente después de buscar ese terreno, tenías que ponerle un vallado que era una zanja y ponerle arbustos espinosos para que ningún animal pudiese entrar allí. También se cercaba con una cerca de piedras de diferentes tamaños. También se despedregaba el terreno. Eso es un trabajo intenso. También se ponían lo que se conoce como las bancales, que eran hileras de cercas para que la tierra no se moviera.
y la siembra de las vid de la vid era que se hacía con la mano. Se ponía cada vástago de 4 metros de separación, es decir, cada una tenía un lugar en particular. Ahora, usted tenía que trabajar durante 3 años deshiervando, volviendo a cavar, y hasta dentro de 3 años usted podía ver el fruto en esa vid. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Por abril y mayo comienzan a echar flor y también da un aroma bastante agradable. Y en el libro de Cantar de los Cantares, que fue escrito por el rey Salomón, es una relación amorosa y cosa curiosa, la Biblia al tomar la vid está tomándola de una cuestión de matrimonio. Y también hay un lagar y también hay una torre. Seguramente cuando Jesús habló de cualquiera de vosotros que quiere edificar una torre no se siente y calcula gastos, se estaba refiriendo a las torres que hay en las vides. Entonces, imagínate la cantidad de trabajo que se tiene que invertir para obtener una vid. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, la gente no soltaba sus terrenos. De hecho, un hombre llamado Nabot, él no quiso vender su viña e inclusive murió por no soltar su viña. Era su propiedad, era su heredad, era lo que tenía y era lo que se le daba a los hijos. Entonces, cuando la Escritura está hablando de que la esposa iba a ser como esa vid que lleva fruto a los lados de nuestra casa, Dios le estaba hablando al pueblo judío. Le estaba hablando cosas que comprendían perfectamente. Y sabe, cuando usted lo lleva a la aplicación ya práctica, se dará cuenta de una cosa. Número 1, la relación matrimonial no es una cuestión sencilla. Requiere dedicación. Si nosotros como personas no dedicamos tiempo a nuestros matrimonios, van a fracasar. A veces las personas ya dan por sentado que el hecho de casarse ya es suficiente y entonces van a llevar una vida placentera, una vida en paz, van a tener buena comunicación con el esposo, para luego darse cuenta que eso es una falsedad. Y yo me he percatado que a veces las personas que leen la Biblia piensan que con el hecho de que la otra persona sea cristiana, con eso será suficiente para llevar un matrimonio estable. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Digo, porque la persona se la ha creído en su corazón. La relación matrimonial es algo que se construye, algo que se trabaja. Imagínate a una persona buscando esa tierra fértil por todos lados. ¿Qué quiere decir? Pues escoger la mejor tierra. Jesús habló del corazón de los hombres cuando se refería a la tierra. Y esto obviamente para un judío lo entendía perfectamente. Cuando te vas a casar, vas a buscar una persona de buen corazón. Y un judío buscaba a una mujer que tuviera piedad. Cuando hablamos de piedad, estamos refiriéndonos a una mujer que ama a Dios por sobre todas las cosas, una mujer que es virtuosa en su trato, en su conducta. Entonces, para un judío, el decir en el Salmo que estamos leyendo, tu mujer será como una vid, él entendía, no, pues para poder encontrar esa tierra es algo muy difícil. Entonces, era buscar a la persona indicada con el corazón adecuado y después de eso, sembrar ese vástago. Y teniendo ese cuidado de podar, de cavar, de ahondar, ¿sabes? Es algo que refleja perfectamente lo que algunos psicólogos llaman el día de hoy como la etapa de acoplamiento en los matrimonios. A los 3 años da fruto esa vid. ¿Y sabía usted que los psicólogos dicen que durante los 3 primeros años se da la famosa etapa del acoplamiento? Donde 2 personas diferentes se unen para formar una sola, donde lo que piensa una y lo que piensa otra pueden ser tan diferentes o tan discordantes. Entonces, un judío entendía perfectamente que la cuestión de matrimonio era muy seria, que iba a requerir tiempo, dedicación, esfuerzo, comunicación. Y yo le quiero preguntar el día de hoy, con respeto, ¿cómo está su relación matrimonial? ¿Usted piensa que las cosas se arreglan solas? ¿Usted cree que las cosas que se están dando en la vida cotidiana se van a cambiar por sí mismas? O como alguien dijo, bueno, tenemos ciertas desavenencias con la esposa.
nos dejamos de hablar por algunos días y creemos que después las cosas van a cambiar por la rutina y por la costumbre. Eso no es llevar un matrimonio adecuadamente. Significa tener cuidado en nuestra relación. ¿Sabe? La persona que es cristiana o que entiende los principios de la Biblia sabe que la relación más importante en toda la faz de la tierra va a ser la relación que tú tengas con tu esposa. Va a ser la relación que tú tengas con tu esposo. Te lo digo en serio. Tu mejor amigo y compañero será tu esposo. Tu mejor amiga y compañera será tu esposa. Más que cualquier persona en la faz de la tierra. La ley de Dios se resume en ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a Dios, ¿cuál será la siguiente persona que tú ames en la tierra? Obviamente tu esposo, obviamente tu esposa. ¿Qué calidad de relación llevas con tu esposa, con tu esposo? Y fíjate que en el Nuevo Testamento, cuando tú le estudias con profundidad, refiriéndose a la cuestión de matrimonio, habla de cosas todavía muchísimo más profundas. Porque comparan a la esposa en el Nuevo Testamento, también en alegoría, como si fuera la iglesia de Cristo. Y al marido lo compara con Cristo. Entonces, ¿qué relación hay entre la iglesia y Jesús? Una relación muy profunda. Una relación de cuidado. Jesús nos cuida. Jesús nos protege. Jesús nos ama. Jesús ve por nosotros. Jesús conoce nuestro corazón. La respuesta es obviamente sí. Ahora, tú eres el esposo. Yo te pregunto, ¿tú conoces el corazón de tu esposa? ¿Tienes cuidado por ella? ¿La atiendes? ¿La amas? ¿La sirves? ¿Como Jesús amaría a su iglesia? Quizás estamos hablando cuestiones alegóricas, pero vayamos a cosas muy prácticas. Definitivamente, el amor entre esposos es el verdadero amor que Dios diseñó desde la creación misma. Entiéndeme esto, desde la creación misma. Dios hizo a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces trajo a Eva y los unió en sagrado matrimonio. Eso fue el comienzo de la raza humana. Algunas personas dicen que la unidad básica de la sociedad es la familia. Yo difiero grandemente de eso. La unidad básica de la humanidad es un matrimonio. Así empezó la humanidad, un hombre y una mujer. Ni siquiera los hijos. Cada vez de que alguien en su familia está solamente viendo los problemas de hijos, como muchas parejas han venido y han preguntado, es que pues estamos juntos por los hijos, nada más es lo único que nos une. Por los hijos estamos viviendo. Pues qué trágico, porque las personas no alcanzan a entender que el día de mañana sus hijos no estarán y que comenzaron su vida en un matrimonio que Dios bendijo y terminarán también solos en ese matrimonio. Los hijos no hacen al matrimonio de ninguna manera, desde la perspectiva bíblica. Entonces, ¿qué relación llevas con tu esposa? ¿Qué relación llevas con tu esposo? ¿Hay amarguras, resentimientos, faltas de perdón, pleitos, faltas de respeto? ¿Qué cosa hay en tu matrimonio? Y como está tu matrimonio, está tu alma, tu propia vida delante de Dios. Porque aquella persona que no sabe amar a quien tiene al lado, ¿cómo puede decir que ama a las demás personas? Eso es mentira. Entonces, la relación más importante que tú debes de llevar, de cuidar, de proteger, de cultivar y de dedicarte asiduamente, ¿cuál es? Tu esposa, tu esposo. Y qué triste es que es precisamente donde más y más la gente encuentra fracaso. Y la razón es obvia. Las personas no alcanzan a comprender que es una dedicación a tiempo completo el cuidar. De hecho, los verdaderos cristianos tienen y tendrán ese concepto. Por ejemplo, los puritanos tenían esta idea. El esposo es el pastor de su esposa. Actualmente, las mujeres han cambiado al esposo por una serie de consejeros, los cuales son buenos. Y a veces un pastor tiene filas largas de mujeres
que solamente tienen el deseo de preguntar, de hablar y de sacar lo que hay en su corazón porque no tienen un esposo que les escuche. El concepto de los puritanos es: el esposo es el pastor, la esposa es quien pregunta al marido de los asuntos espirituales y de todas las cosas que tienen que ver con su vida espiritual. Qué interesante. La verdad es que esta idea ha estado cambiando. Y ha estado cambiando por la sencilla razón que si personas no saben llevar esta relación tan básica de matrimonio, no pueden llevar ningún otro tipo de relación. Quien no sepa interactuar adecuadamente con su esposo, amarlo y respetarlo como Dios dice según la Biblia, seguramente toda su vida será una frustración, será un caos, será una confusión. El matrimonio es algo muy serio, es algo que Dios nos ha dado en una grande responsabilidad. Yo no diría pequeña, grande responsabilidad. Continuamente yo veo ya en mi matrimonio personal, no cosas fáciles, cosas muy difíciles. Aquí está mi esposa, que siempre le agradezco que esté junto a mí, me apoye. La verdad, han sido momentos muy difíciles, pero siempre hemos sabido platicar, siempre hemos sabido arreglar las cosas, siempre hemos sabido llegar el corazón el uno del otro. Y si usted es mujer, puede acercarse con mi esposa y preguntarle tantas situaciones que hemos atravesado como matrimonio. Pero Dios nos ha hecho entender, tanto a ella como a mí, que esta relación es lo primero que Dios nos va a pedir que llevemos adecuadamente. No tenemos un mejor amigo, una mejor amiga fuera de ella o fuera de mí, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Atravesamos cosas difíciles juntos, lloramos juntos, reímos juntos, y cuando hay momento de arreglar cosas, también lo hacemos en la privacidad de la pareja, del matrimonio. Es una relación y una responsabilidad de la cual daremos cuentas a Dios. Y créame, es algo sagrado, establecido por Dios. Y yo sé que el fruto de esa relación va a ser la consecuencia o el resultado final también de la crianza de los hijos. Qué difícil es criar hijos cuando uno de los dos está amargado. Prácticamente es algo muy difícil, complicado. Qué difícil es caminar cuando dos tienen visiones diferentes, cuando están compitiendo en el hogar, cuando uno es prácticamente el profesionista y el otro también, y los dos están compitiendo, y los dos trabajan, y los dos están a ver quién gana más dinero. La Escritura dice: ¿andarán dos si no se pusieren de acuerdo? Estamos enfrentando cosas muy trágicas el día de hoy. Los tiempos nos han alcanzado, estamos viviendo la etapa final de los tiempos. Todas las personas concuerdan en eso. Y lo que más vamos a estar viendo es el desgaste de la familia. Qué bendición tener una esposa, sinceramente. Pero es una tierra que hay que despedregar, que hay que ahondar y que hay que cavar. Se requiere un tiempo abundante para platicar con la esposa, porque a veces trae cosas que quiere platicar o situaciones no arregladas, y sinceramente a veces también necesita platicar. Cosas que no se atrevería uno a decirle a nadie, las externa tan abierta y francamente con la esposa. Pues los dos son uno. Y al tener esta unidad básica, puede haber un intercambio tan profundo de corazón a corazón, que créame que es como un bálsamo, una bendición. Si nosotros restauramos nuestra relación de matrimonio, créame, todas las cosas van a cambiar en nuestra propia vida. Aún las personas que son exitosas, que tienen ánimo y que siguen adelante, son personas que han sabido llevar una muy buena relación. Usted voltea al mundo en general. Observe a los políticos. ¿Quién tiene una familia en orden? El político ya se casó con una mujer más joven. Créame, es vergonzoso hablar de las relaciones familiares de políticos, de artistas,
de deportistas, de gente ilustre. Es vergonzoso. Y por respeto a esas personas, definitivamente hablar de ellos no conviene. Adulterios, fornicaciones, separaciones, escándalos, y usted abre las notas del periódico y usted verá testimonios por toneladas respecto a esas cosas. Estoy exagerando, obviamente. ¿Sabe qué? La gente ha perdido la brújula, no sabe dónde está parada. Las personas no saben realmente dónde está Dios, ni qué les ha llamado Dios a hacer en esta vida. Querido amigo, querida amiga, Dios nos está llamando a formar un matrimonio como Él quiere. La palabra bendición sigue sonando en los conceptos familiares. Bendición. Dios te puso a ese esposo que tienes para bendecirte. Dios puso a esa esposa que tienes para bendecirte. Pero alguno dirá dentro de su corazón, ¿cómo que Dios me bendijo con esta mujer? No, hombre, amargada, esta mujer que no entiende absolutamente nada, que solamente está para exigirme el gasto y nada más está molestándome una y otra vez. ¿No será que tú estás haciendo malas cosas? ¿No será que estás llevando mal tu relación matrimonial? Porque si Dios dijo que Él nos iba a bendecir en el matrimonio, la Escritura nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, definitivamente. La relación de matrimonio es un amor desinteresado. Es un amor ágape, y como continuamente lo hemos hablado, que cuando se habla de amor en la Escritura, hay tres conceptos que debemos hacer diferencia de uno y de otro. Uno es el amor ágape. Ese amor ágape es un amor a punto de sacrificio, de dar la vida por el otro desinteresadamente. Ese amor está en Dios. El otro es el amor fileos, donde viene la palabra Filadelfia, que significa el amor fraternal o amor entre amigos, entre familiares. Es un amor natural. Pero el otro es el amor eros, que es el amor sexual, que para eso no se requiere ninguna virtud. ¿Y qué amor es el que impera en una relación de matrimonio? ¿Cuál cree usted? ¿Alguien se aventura a decirme cuál impera? El ágape es principal, pero ¿sabía usted que están los tres en la relación de matrimonio? Y que en ninguna otra relación vas a tener esos tres conceptos de amor con una persona. En ninguna. En el matrimonio impera ciertamente el amor ágape, el amor de Dios, el amor desinteresado, el amor de sacrificio, el amor que todo lo perdona. Lea usted Corintios capítulo 3 en la Biblia, donde dice que el amor nunca guarda rencor, el amor nunca deja de ser. Usted léalo en la Escritura. Es el amor ágape, el amor que siempre va a estar perdonando todo. Pero imagínese que usted no perdona nada a su esposa, no le hable en una semana. Usted no está amando a su esposa con el amor ágape. Y el amor fileo es el amor del compañerismo. Eso se da en abundancia y con profundidad en el matrimonio. Y el amor eros también se da en el matrimonio. De tal manera que el vínculo más fuerte y más poderoso es el matrimonio, porque ahí están los tres conceptos de amor. Y sabe, en ninguna otra relación. Algunas personas dicen, no, es que yo tengo una mujer aparte de mi esposa. Ahí no se dan esos tres conceptos de amor. Se puede dar quizás el fileo, se puede dar probablemente en una relación de cierto compañerismo, de convivencia egoísta. Obviamente el eros está, pero no el ágape. Porque realmente en la cuestión de matrimonio los tres conceptos de amor están perfectamente claros y fluyendo los tres en esa relación. De tal manera que Dios diseñó el matrimonio para bendecirnos abundantemente. Es hermoso. Tres conceptos de amor y que solamente pueden fluir abundantemente en la relación matrimonial. Muy interesante esto, la verdad. Si usted lleva una relación de matrimonio adecuadamente, créame, usted mismo ya está feliz.
¿Recuerda usted algún momento que usted tuvo un tiempo de bendición, de acercamiento con su esposa o con su esposo? ¿Recuerda usted, señora, cómo después de que estuvo con su esposo en una relación íntima, recuerda usted cuando usted pudo platicar abundantemente con él, cuando pudo reírse con él, cuando pudo usted jugar con su esposo como si fueran niños? ¿Qué experimentó usted? ¿Una sensación de plenitud? ¿Es cierto o es falso? ¿Y usted, varón, qué experimentó cuando usted estuvo con su esposa en esa relación íntima, el amor eros, cuando estuvo en esa relación de compañerismo, y cuando usted en su corazón dice: estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa? ¿Qué siente usted? Plenitud, satisfacción. Y cuando usted tiene esa satisfacción en su alma, usted es una persona completa, porque tiene a Dios y tiene a su esposa, tiene a Dios y tiene a su esposo. Entonces, al ser una persona completa en todos los sentidos, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando y físicamente, entonces usted será una persona que podrá bendecir a otras personas. Pero cuando usted ve a una persona amargada, frustrada, es precisamente porque su relación matrimonial también está truncada. Fíjese que Dios conecta la cuestión matrimonial con lo espiritual, porque dice: maridos, no sean ásperos con sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbo. Si yo soy áspero con mi mujer, le grito, la trato mal, y yo voy a buscar a Dios y voy a orar, Dios no me oye. Tengo una conciencia manchada. Tengo delante de mí una conciencia que me atormenta, y delante de Dios no puedo estar en santa paz. Ahora, yo le he mostrado el momento en el cual usted está muy bendecido. Cambie las cosas. ¿Cómo sale usted de su casa después de que tuvo un encuentro con su esposa donde usted le faltó al respeto y ella le faltó al respeto? Donde usted se molestó. ¿Le va bien en el trabajo? ¿Va usted con paz cuando va manejando su automóvil, si lo tiene o no? ¿Siente usted tranquilidad en su empleo y está usted tranquilamente? ¿Qué pasa cuando usted no ha tenido vida conyugal con su familia, con su esposa, y usted se siente molesto? Todas las cosas están conectadas, de tal manera que vivamos en esa unidad. Por eso la Escritura dice que cordón de 3 dobleces no se rompe: la bendición de Dios y la relación de tu esposo y de tu esposa. ¡Qué bendición tan grande! El mundo querrá imitar las cosas que Dios ha establecido. Habrá gente que diga: bueno, es que yo, mi pareja, hombre con hombre, y somos muy felices. Es mentira, no es cierto, no es cierto. Usted lea los periódicos de los homosexuales que se pelean y usted podrá entender que es un fracaso. Las relaciones extramaritales son un fracaso porque no llevan a la plenitud, porque no están diseñadas para producir plenitud en el varón y en la mujer, sino frustración, amargura y odio. Entonces, Dios vuelve a mostrarnos una palabra hermosa: bendición. El matrimonio es para bendecirnos. Entonces, si usted entiende esa palabra sencilla, bendición, usted podrá hacer una evaluación honesta de su propio matrimonio y preguntarse a sí mismo con honestidad: ¿soy bendecido en mi matrimonio? ¿Soy bendecida en mi matrimonio? ¿Estoy bendecido realmente en mi relación matrimonial? Si no, no empieces a echarle la culpa a los hijos. Es que los hijos están mal, es que necesitas primeramente volver a lo básico. Lo básico fue un hombre, una mujer, amándose mutuamente en el amor de Cristo. Y el Salmo comparó a la esposa con una vid. Para un judío, ¿sabe qué? Le abrió los ojos. No, ya entendí que es el matrimonio. Y después de eso, en el mismo pasaje del Salmo 128, en el versículo 3 también, tus hijos, si lo pueden poner por favor, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es interesante que el Salmo ya no utilizó la misma alegoría. Después de una vid
que es una bendición, ahora pasa a los hijos y los compara con un olivo. Son cosas diferentes. Y le voy a explicar por qué. Nos quiere dar una amplitud o una profundidad en cuanto a esto. Por ejemplo, el aceite de oliva para un judío simboliza paz, significa salud y significa riqueza también. El aceite de olivo se utiliza o se utilizaba en aquel entonces para iluminar la casa y encender fuego. El aceite de olivo también se utiliza para hacer ungüento para el cuerpo, para la sanidad. El aceite de olivo también se utilizó para ungir a personas con llamados especiales. También se utilizaba en aquel entonces como un ingrediente para hacer jabón. También se usaba como mercancía de trueque, es decir, era como dinero en efectivo. Muy interesante. Una sola planta de olivo valía tanto que si un hombre poseía entre 8 y 9 plantas de olivo, se le consideraba un hombre rico. Qué interesante. Y lo interesante de esto también es que para poder obtener el fruto de esa planta de olivo se requieren 15 años de trabajo, exactamente como la vid. 15 años aproximadamente. Entonces, cuando una persona sembraba su olivo, tenía que trabajar mucho, 1 año, no había nada. Tenía que trabajar 2 años, no había nada. Tenía que abonar, trabajar, invertir 3 años. Invertía 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Sabes lo que es trabajar 15 años sin recibir recompensa alguna por tu trabajo? Y no hay una forma tan hermosa de describir la crianza de los hijos, porque es una inversión de tiempo muy grande. Es una inversión de tiempo, dinero y de esfuerzo. Y en ocasiones no ves nada. ¿Por qué razón? Porque cuando los dos papás están trabajando con los hijos a quien aman mucho, pues están trabajando en la formación de hábitos, están trabajando en la formación del carácter, están trabajando en la escuela, están trabajando con ellos. Créame que es una labor a tiempo completo. Y dígame la mamá que tiene hijos que esto no es cierto. Es desgastante, es un trabajo de veras agobiante. Y a veces piensas que ya avanzaste algo con tu hijo y de repente como que todo se viene abajo. Entonces vuelves otra vez con paciencia, otra vez a trabajar con el carácter de tu hijo y avanzas y pareciera que no hay nada, pero la constancia, 15 años, 15 años. Créeme que es un trabajo agotador y a veces sí te lleva a unas cuestiones de salud, donde el agotamiento comienza a aflorar por la multiplicación de labores, de trabajos. Es un trabajo no sencillo. Entonces, 15 años una planta de olivo para que pueda dar fruto. Entonces, ¿sabías que no cualquiera se animaba a tener las plantas de olivo? Eran 15 años sin recibir nada. Pero una vez que comenzaba a dar fruto ese olivo, era como dinero en efectivo. Y el que llegaba a tener 8 plantas era un hombre extremadamente rico en Medio Oriente. Qué maravilloso. Y si tú comienzas ya a buscarle un poquito más de qué se trata este asunto, mira, se utilizaba como lámpara. Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo al testimonio cristiano, obviamente. Pero ¿sabías tú que hay una relación muy profunda de evangelismo con la familia? Léelo en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice que por la conducta de las esposas, algunos serán ganados sin palabra por esa conducta. Y el comportamiento de tus hijos obviamente será también un testimonial del poder de Dios. Y créeme, es una luz que nadie puede apagar. Y es una predicación las 24 horas del día. Si tus hijos están en una escuela,
y te has dedicado correctamente a ellos, el fruto es evidente, no necesitas proclamarlo. No necesitas hablar, no, es que miren, yo sí sé educar a los hijos. No, miren, es que yo sí sé, o fíjense, les voy a enseñar. No, tus hijos son tu carta, son tu trabajo. Entonces, ahí es donde realmente se ve el testimonio poderoso de Dios y de la bendición de Él. Cuando vas a casa de alguien, el comportamiento de tus hijos inmediatamente salta a la vista. En cualquier situación, una familia es un testimonio poderosísimo. Y la Biblia obviamente lo conjunta con las cuestiones de evangelismo, de ganar personas. Entonces, imagínate una familia donde el esposo y la esposa se lleven muy bien, donde los hijos estén contentos, sean obedientes, pero no por coerción, no por la amenaza. Si no me obedeces, te voy a poner una y vas a ver, sino porque es algo natural en la vida familiar. Créeme que es un testimonio que nadie lo puede quitar, nadie. Y es algo que pega fuerte. Yo he oído a personas que por el testimonio de otros y de sus familias han sido fuertemente impactados. Y yo he oído personalmente gente que dice, oye, es que cuando yo vi el testimonio de aquella persona, que se llevaban muy bien en su matrimonio, yo miraba los pleitos que tenía con mi esposa y miraba cómo me trataba ella y cómo la trataba yo a ella también. Dije, algo anda muy mal en nuestras vidas. Y ha habido conversiones sin palabras por esos testimonios. Pero también debemos de ser francos. Ese testimonio es muy escaso ya. Pareciera que las familias van en extinción. Cuando tú ves, por ejemplo, a los niños descuidados, desobedientes, cuando ves a esos niños que no tienen freno, cuando ves que de plano no hay límite en sus vidas y que lo espiritual para ellos es algo horrible, algo está pasando. No es Dios, pues el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia y la bondad. Se requiere en verdad volver a las Escrituras, a lo que Dios nos ha enseñado. Imagínate que esos hijos van a ser la luz allá afuera, van a ser quienes transformen la realidad que usted y yo estamos viviendo tan terrible. Nuestros hijos van a hacer una diferencia. Ellos van a hacer la diferencia en cuanto al camino de Dios. Quizás usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo ahorita, pero bueno, en Isaías 58, versículo 12 nos dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Hasta ahí voy a leer. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Cuando yo veo a mis hijos, yo estoy viendo una generación siguiente. Cuando usted ve a los hijos de sus hijos, usted está viendo otra generación. Cuando usted está influyendo en sus hijos, usted está influyendo en la siguiente generación. Y qué cosa tan interesante que, por ejemplo, los árboles de olivo, ya que son grandes, dicen que algunos duran hasta 500 años. Que ya cuando son muy grandes, esos árboles de olivo comienzan a echar de su raíz otro renuevo. Entonces esos renuevos crecen a la sombra del olivo más grande, que es una figura de los padres y los hijos. Comienzan a crecer a la sombra tuya. Entonces tus hijos van a ser la continuidad de esa bendición que proviene de Dios a esa generación siguiente que son tus hijos. Cuando tus hijos crezcan, la verán los hijos de tus hijos. Y entonces la alegoría es preciosa. Y yo quiero mostrar en la Escritura cómo esto ha tenido una continuidad hermosa. Vamos a ver 4 generaciones piadosas. De esas 4 generaciones piadosas está, por favor, si nos hacen favor de ponerlas.
Según en mis hojas es la página 8 para que nos hagan favor de poner. Perdón, la página 7. Primeramente, Amram, que era hijo de Leví y padre de Moisés, Aarón y María. Por medio de la fe pudo discernir que su hijo Moisés tenía un llamado de Dios. Amram fue un hombre de Dios, papá de Moisés. Luego Aarón, segundo hijo de Amram, escogido por Dios para ser sumo sacerdote en Israel, tuvo 2 hijos, Eleazar e Itamar. Eleazar asumió el sumo sacerdocio luego de la muerte de su padre. Dios le dio un hijo cuyo nombre fue Finés. Finés quitó el mal en Israel y recibió una bendición de Dios para su descendencia. También recibió el sumo sacerdocio. Fue siervo de Dios sirviendo a los de su generación. Entonces veamos que viene una continuidad. Primero Amram, un hombre de fe que fue papá de Moisés. Luego viene Aarón, luego viene Eleazar, luego viene Finés. Entendemos entonces que fue una generación tras otra generación. Y entonces por aquí puedes tú ya empezar a ver un poquito a tus hijos. Y puedes contemplar qué va a ser de ellos el día de mañana. Dios los va a utilizar conforme a sus propósitos. Entonces la bendición de Dios va a continuar a la siguiente generación. No sé si te has preguntado qué va a ser de ti el día que mueras. Pues nosotros estamos contentos de que si morimos viene la siguiente generación. Pero imagínate que tu generación, tus hijos, no quieran de Dios. Que tus hijos estén completamente fuera de la voluntad de Dios, del Dios Santo. Imagínate que esa descendencia para nada quiera saber nada de los caminos buenos de Dios. ¿Qué va a ser de tu generación? Es muy interesante. Vamos a ver ahora otra generación más, donde hablamos de 7 generaciones en la página 1, para que usted vea la continuidad que Dios le está dando a las familias. Ahora vamos a hablar de un hombre llamado Naasón. Él fue príncipe de Israel, capitán de 74,000 hombres de guerra. Tuvo un hijo llamado Salmón, quien crió según el plan presentado a Israel por Dios. Ahora Salmón se casó con Rahab, quien ayudó a Israel en la conquista de Jericó. Les nació un hijo llamado Boz. El testimonio de este hijo certifica la integridad de sus padres. Luego Boz se casó con Ruth la moabita. Se pronunciaron muchas palabras proféticas el día de su boda. Dios abrió la matriz estéril y les dio un hijo, Obed. Y Obed se crió en un hogar piadoso. Obed fue bendecido con una abuela santa llamada Noemí, que le dio amor y cuidado. Dios les dio un hijo cuyo nombre fue Isaí. Isaí tuvo 8 hijos y 2 hijas. El profeta Samuel se impresionó de cada uno de los hijos de Isaí. Tuvo un hijo llamado David, que fue célebre por medio de la crianza que le dio Isaí durante su niñez y juventud. David, joven pastor, el matador del gigante, él obedeció los preceptos revelados en el Salmo 78. Se casó con Betsabé y le dio 4 hijos. 2 de estos hijos fueron hombres destacados, Salomón y Natán. Salomón se crió sentado a los pies de su padre. Fue el hombre más sabio de toda la tierra y guió a Israel a su más alto nivel de testigo de Dios entre las naciones. Escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Se unió a mujeres extranjeras y murió bajo una maldición de Dios. Su reino se dividió en 2 partes durante el reinado de su hijo y termina ahí. Si te fijas, ¿cómo viene la generación? Y cuando las personas se apartan de Dios, entonces la bendición se interrumpe. Ahora vamos a otras 5 generaciones. La Biblia está llena de generaciones de gente que amó a Dios y transmitió esa bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Primeramente vamos a hablar ahora de Abraham, amigo de Dios. Él caminó ante Dios y fue perfecto. Tuvo un hijo llamado Isaac.
el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de la promesa, quien entregó su vida a su padre, pronunció bendiciones proféticas sobre su hijo Jacob, las cuales se cumplieron. Jacob luchó con Dios toda la noche y llegó a ser llamado Israel. A él le fue nacido un hijo llamado José, quien preservó a Israel. José, soñador de sueños piadosos, vivió una vida muy devota y piadosa. Tuvo un hijo llamado Efraín. Efraín anduvo en las bendiciones proféticas de su abuelo Israel. Su nombre fue célebre en Israel y prosperó siempre. Ahí vemos otra generación. Y si la aplicamos a nuestra vida, ¿qué será de nuestras generaciones subsiguientes? ¿Qué será de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Entonces la escritura comienza a tomar sentido. Tus hijos serán como árbol de olivo. Serán la luz de la generación venidera. Antes de casarme, yo tenía la idea de tener un solo hijo, uno solo. Y esa fue mi idea, tener un solo hijo. ¿Por qué razón? Pues porque pensaba como la gente piensa. Hay crisis, no hay dinero, las cosas son difíciles. Mejor un solo hijo. Cuando me convertí al Señor Jesús y su palabra me fue revelada, entendí que la voluntad de Dios es que los hijos son una bendición. Entonces dije, Dios, dame muchos hijos. Y vino la primera de mis hijas, mi esposa tuvo cesárea, después vino la otra. Tienen 1 año y medio de separación solamente, y luego vino otro. 4 cesáreas, para que me entienda. Cada vez que íbamos al doctor me ponía una regañada. Pero pues, ¿qué hacemos si Dios así lo quiso? Aquí está mi esposa, está viva, nunca tuvo problemas de ningún tipo, porque creímos que realmente fue la bendición y la voluntad de Dios. Cada uno de nuestros hijos tienen un propósito, al igual que tus hijos tienen un propósito, cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos los ha entregado como esas plantas de olivo que van a ser la luz a la generación siguiente. Quisiera ya casi terminar este breve introducción a la cuestión familiar, donde vamos a ver cómo esto es una realidad en todos los sentidos. Por ejemplo, vamos a analizar 5 generaciones no de la Biblia, sino más bien de un hombre llamado Jonathan Edwards y su esposa Sarah. En Nueva York hicieron un estudio interesante, siguieron la línea de estas generaciones, como te la estoy mostrando, y lo hicieron en un hombre piadoso llamado Jonathan Edwards. Él fue utilizado por Dios para un avivamiento en Estados Unidos. No fue un avivamiento muy grande, pero sí un avivamiento donde Dios trataba a las personas, había conversiones y la gente vivía para Dios como debe de ser. Bueno, Jonathan Edwards y Sarah se contaron entre 729 hombres, es decir, 729 descendientes. De estos, 200 fueron predicadores. Entonces él dio luz a las siguientes generaciones. 200 predicadores. 65 fueron maestros de escuelas bíblicas. 13 fueron presidentes de universidades. 60 fueron autores de diferentes libros. Muchos trabajaron en el servicio público. Más de 100 ejercieron el derecho. 60 se titularon como doctores. Otros tantos fueron elegidos senadores y gobernadores de Estados Unidos. Y uno fue vicepresidente de Estados Unidos. Esa fue la descendencia de Jonathan Edwards, siguiendo su línea genealógica. La bendición a la generación futura. Y también, pues bueno, que esto aplica a la inversa. Así como Dios bendice a las generaciones que vienen, también Dios maldice a las generaciones que vienen. Y le voy a poner el testimonio de 5 generaciones de oscuridad, de un hombre llamado Max Yuck y su hermano. Ellos se casaron con 2 hermanas y siguieron la línea de ellos. También en Nueva York hicieron ese estudio. Se contaron 1026 personas de sus descendientes. De estos, 300 murieron antes de tiempo por haber llevado una vida dura. 140 de ellos fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno.
190 mujeres fueron prostitutas y 100 de ellos fueron alcohólicos. No es algo muy halagador ni prometedor la descendencia que se aparta de Dios, definitivamente. Y volvemos a preguntar, ¿qué será de nuestros hijos el día de mañana? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios para transmitir esa bendición a tus hijos? ¿O tú mismo no sabes ni dónde estás parado, tienes problemas matrimoniales muy severos? ¿Qué está pasando con tu familia? Dios, lo primero que te va a demandar en el día del juicio, tu esposa, tu esposo, a tus hijos. Ni siquiera te va a preguntar cuántas veces fuiste a la iglesia. Ni siquiera te va a preguntar pues cuántas cosas hiciste. Lo primero que Dios nos va a pedir será nuestra familia. Porque Dios nos va a abrir un panorama y nos va a mostrar con claridad, mira, yo tenía este plan para tus hijos, yo tenía este plan para tus nietos, yo tenía este plan para tus bisnietos. Vuélvete al camino de Dios, porque el propósito de Él es firme. Y las descendencias son bendecidas y también son maldecidas, porque la bendición total está en Dios. Quiero yo concluir o terminar con este ejemplo. En Estados Unidos estamos viendo la mayor ola de inmoralidad, de drogadicción, de prostitución. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, hace 200 años, tan solo 200 años, 2 generaciones atrás, en Estados Unidos, en las escuelas, ustedes pueden leerlo ahí juntamente conmigo, a los 6 años, los niños empezaban a aprender griego y hebreo en las escuelas de Estados Unidos. A los 10 años se empezaban a preparar para la vida real, es decir, los enseñaban a trabajar y a ser personas responsables. A los 12 años se preparaban estudiando en escuelas bíblicas con el propósito misionero. Era normal que un muchacho de 12 años dirigiera el negocio mientras su padre estaba fuera, a los 12 años. Había jóvenes que podían manejar el trabajo de la casa. Aunque existían otros libros, generalmente solo se leían 3. La Biblia, obviamente, El progreso del peregrino y el libro de los mártires de Fox. Eso fue hace 200 años. Actualmente en Estados Unidos ya quitaron los 10 mandamientos, no los pueden poner ni siquiera en la placa de la fachada porque eso ya es anticonstitucional. Echaron a Dios de sus vidas, Dios los echó de su presencia. Y estamos viendo las peores vergüenzas, los peores oprobios, el peor de todos los libertinajes, la maldición. Créame, fuera de Dios no hay nada. En Él estamos completos, dice las Sagradas Escrituras. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Puedes tener una esposa, puedes tener familia y tu vida estará vana, estará vacía. Puedes tener abundancia de cosas y como quiera que sea, si Dios no llena tu corazón, no te bendice, realmente te sientes insatisfecho, porque la bendición más grande se encuentra en Dios. Y de allí viene a tu propia vida, y de allí viene a tu esposa, y de ahí viene a tus hijos, y de ahí viene a las demás personas como un caudal. Volvamos a la familia. La familia es el fundamento. La familia es lo que Dios estableció aquí en la tierra. Comenzó con un hombre llamado Adán y le trajo una mujer y los unió en sagrado matrimonio y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en todas las cosas. Ese es el plan divino. Démosle gloria a Dios porque Dios instituyó la familia. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para tus hijos. Y Dios tiene un propósito para los hijos de tus hijos. Pero yo no puedo influenciar a mis hijos si primeramente yo no busco a Dios con todo mi corazón. Yo les quiero pedir que cerremos por un momento nuestros ojos y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias
Porque aunque vemos tinieblas, Señor, en el mundo, conceptos tan torcidos de la familia, tu palabra cada día es más clara, Señor. Mientras en el mundo hay tinieblas, en tu casa hay luz, Señor. Mientras la gente no sabe ni a dónde va ni lo que quiere, Señor, tú nos muestras un rumbo. Tú eres el camino, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, danos un corazón para buscarte, para restaurar todas las cosas. Señor, líbranos de la religiosidad. Vuélvenos a tu palabra, Señor. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere hablar, Dios quiere tratar con nosotros. Vamos a estar tratando un ciclo de la familia, vamos a estar ahondando en el tema. Hoy solamente queremos dar la introducción, queremos hablar de lo importante que es la familia. ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos y le damos gracias a Dios? Pedimos a Él su bendición. Señor, en el nombre poderoso